Muy bien, el ejercicio 1.32 dice: un empleado del servicio postal conduce su camión por la ruta de la figura E1.25, que es la figura que tenemos acá a la derecha. Use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección de su desplazamiento resultante. En un diagrama de suma de vectores a escala aproximada, muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes. Esa segunda parte de hacer un diagrama a escala y medir con una regla el vector resultante y con un transportador el ángulo no lo vamos a hacer. Nada más vamos a hacer la parte matemática por medio de componentes de vectores. Entonces, a este punto debemos recordar algunas cositas de vectores. Primeramente recordemos que un vector tiene una magnitud, tiene una unidad y tiene una dirección. En este caso pues es un vector de desplazamiento. Entonces ese vector de desplazamiento va a ir desde el punto de inicio, que es este que les voy a colocar con un asterisco azul. Ese es el punto de inicio hasta el punto final. Recuerden que un vector resultante en este caso, pues como les digo, va desde el inicio, desde donde inició ese desplazamiento hasta donde terminó. Entonces ese vector resultante vendría más o menos acá. Nada más voy a borrar esto para que quede, para que se identifiquen las partes del vector, ¿verdad? Que se identifique su cola y su flecha o su punta. Entonces dibujamos el vector desde el inicio hasta el final. Déjenme por acá. Este que está aquí sería nuestro vector resultante. Yo le voy a llamar R. Recuerden que el vector, cuando nosotros queremos denotar un vector, la letra con la que nosotros denotamos el vector tiene que tener una flechita arriba. Esa flechita nos indica que eso es un vector. Vean que tenemos varios vectores. Tenemos un primer desplazamiento, un primer vector de desplazamiento, que es este, que ese tiene una magnitud de 2,6 kilómetros. Por acá nos están indicando una magnitud de 2,6 kilómetros. Voy a colocarlo por acá, hacia el norte. Luego hay un segundo desplazamiento que es todo este, que tiene una magnitud de 4 kilómetros hacia el este. Y luego tenemos un tercer desplazamiento que lo voy a colocar en verde para que no me... lo voy a colocar en azul. Tenemos un tercer desplazamiento que va en esta dirección. Déjenme dibujarlo de nuevo. Este tercer desplazamiento tiene una magnitud de 3,1 kilómetros. Hablo por acá. Ahí más o menos aproximadamente. Tiene una magnitud de 3,1 kilómetros, dirección 45 grados norte partiendo del este. Norte partiendo del este sería la dirección que tiene ese vector. Entonces recordemos que el vector resultante nosotros lo podemos calcular a partir de sus componentes. Si yo proyecto un pequeño triángulo acá, nos vamos a dar cuenta de una cosa. La línea negra es nuestro vector resultante, ¿verdad? Si yo proyecto por acá un cateto, déjenme ver si se hace la línea recta. Ahí más o menos, voy a borrar el sobrante. Si yo proyecto un cateto en el eje X y proyecto un cateto por acá, vamos a dejarlo ahí y voy a borrar esto para que quede más simétrico el triángulo. Nos vamos a dar cuenta que acá tenemos una componente Rx y por acá tenemos una componente Ry. Entonces, si nosotros calculamos las componentes de este triángulo rectángulo, podemos calcular cuál es esta hipotenusa. Vean que dentro de este triángulo rectángulo, o en este triángulo rectángulo, la hipotenusa corresponde a nuestro vector resultante. Entonces, si nosotros somos observadores, el vector vamos a arrancar con el Rx. El vector Rx va a ser la suma. Voy a proyectar un
vector por acá. ¿Ok? El vector, perdón, la componente del vector Rx va a ser la suma de voy a colocar esto en verde, va a ser la suma de este pedacito que está por acá, voy a repintarlo en verde, ok, de este pedacito, si se fijan va a ser Rx, esto obviamente no está a escala, ¿verdad? Pero si se fijan, Rx va a ser ese pedacito en verde más este pedacito que está en azul, ok, más ese pedacito que está en azul. Si hacemos lo mismo con las componentes Y, nos vamos a dar cuenta de nuevo, ¿verdad? Del primer desplazamiento lo voy a pintar en verde, ok. Si yo proyecto este componente de vector, o más bien proyecto este vector desplazamiento inicial de 2,6 kilómetros, lo proyecto sobre el eje Y del triángulo rectángulo que se forma en el vector resultante, o a partir del vector resultante voy a obtener esto, más o menos. Esto no, bueno, para que sea tal vez un poco más claro, reitero, ¿verdad? Esto no está a escala, pero tal vez para que sea un poco más claro voy a colocarlo de esta forma, más o menos ahí. Y este componente RY, pues entonces va a ser la suma de ese primer desplazamiento más la componente Y del último desplazamiento, este que está aquí. Ok, esto ustedes ya son cosillas que debería manejar, pero por aquello lo estoy retomando, por si me toma un poco más de tiempo. Entonces nosotros podemos fácilmente calcular el vector resultante a partir de las componentes del vector, de la componente Rx y Ry. Y Rx la calculamos a partir de la suma del segundo vector. Vean que el segundo vector, ahorita le vamos a poner en letras a esto, lo vamos a definir. Vean que el segundo vector es ese vector de 4 kilómetros, está sobre el eje X, no tiene componente en Y, solamente en el eje X. Y a ese vector de 4 kilómetros le vamos a sumar la componente X del vector desplazamiento final. Ok. Y lo mismo vamos a hacer entonces para calcular Ry. Ry simplemente va a ser la suma del primer desplazamiento más la componente Y del último desplazamiento. Entonces vamos a definir estas cosas. Vamos a decir que tenemos un vector A, y ese vector A va a ser igual a 2,6 kilómetros, y en este caso pues le voy a colocar un ángulo de 90. Ok, fíjense que pues ese vector tiene un ángulo de 90 a partir del eje X. Ok, vamos a tener un segundo vector, un segundo desplazamiento que voy a poner B. Ok, y este tiene una magnitud de 4,0 kilómetros y tiene un ángulo respecto a la horizontal de 0 grados. Ok, 0 grados. Y por último vamos a tener un vector final, digamos un vector desplazamiento final, que es cuando termina su desplazamiento, que es de 3,1 kilómetros con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Entonces a este vector lo voy a llamar C, 3,1 kilómetros con un ángulo de 45 grados. Nada más déjenme ver las cifras significativas. Dos cifras significativas nada más. Entonces aquí van a pasar cosas. Fíjense que como tenemos un ángulo de 90 en el primer vector, la componente AX va a ser igual a 0 y la componente AY va a ser igual a 2,6 kilómetros. ¿Okay? ¿Por qué pasa eso? Pues recuerden que cuando nosotros tenemos un ángulo de 90, para calcular las componentes, voy a colocarlo por acá tal vez de forma general, repito, esto ya ustedes lo deberían manejar, pero lo estoy abordando pues por si acaso, ¿no? Si yo tengo un vector A, no sé, que tenga una magnitud, déjenme colocarlo de la siguiente forma. Si tengo un vector A
que tiene una magnitud de 3 kilómetros, por ejemplo, y yo quiero calcular, y bueno, y tengo un ángulo de, no sé, 30 grados, yo quiero calcular a x, pues a x va a ser igual a la magnitud de a por el coseno del ángulo. Y si quiero calcular a y, pues a y va a ser la magnitud de a por el seno del ángulo. Entonces, si nosotros llevamos esto acá arriba, nos vamos a dar cuenta que el ángulo es de 90, ¿no? Entonces, si yo multiplico 2,6 por el coseno de 90, eso me va a dar 0. La componente AX es 0, porque tiene un ángulo de 90 respecto a la horizontal. Eso tiene que ver con las identidades trigonométricas y otras cosas que... Bueno, identidades trigonométricas. Tiene que ver con cuestiones de ángulos y trigonometría que no voy a explicar en este video. Resulta que si nosotros metemos en la calculadora seno de 90, eso es 1. Entonces yo multiplico la magnitud del primer vector, que es 2,6, por seno de 90, que es 1, pues va a ser 2,6 por 1, que es 2,6. ¿Ok? Hacemos lo mismo, pero con el vector b. Con el vector b pasa algo similar, pero al revés. La componente bx va a ser 4 kilómetros, 4,0 kilómetros, y la componente by va a ser igual a 0 kilómetros. Vamos a colocar acá kilómetros. Pasa lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros metemos en la calculadora coseno de 0 es 1, entonces bx va a ser 4,0 kilómetros por coseno de 0, es decir, por 1, que va a ser 4,0 kilómetros. Si metemos seno de 0 en la calculadora es 0, entonces a la hora de calcular by sería 4,0 kilómetros por 0, que es 0. Lo podemos hacer con utilizando las identidades trigonométricas, o lo podemos ver directamente con el diagrama que nos están dando, ¿verdad? Vemos que el primer vector va vertical, va directamente hacia el norte, con un ángulo de 90 respecto a la horizontal, no tiene componente en x, lo podemos ver de una vez. Lo mismo con el segundo vector está en dirección este, no tiene componente y, está situada sobre el eje horizontal, el ángulo respecto a la horizontal va a ser 0, y por lo tanto pues no tiene componente en y. Pero en este caso el vector c, o ese desplazamiento c, sí tiene una componente en x y tiene una componente en y, que son estas que les voy a colocar por acá. Esta sería cx y esta sería cy, ¿okay? Y esta que está en azul va a ser ese vector c. Nada más déjenme colocarlo con su respectiva flecha, ¿okay? Entonces tenemos que calcular quién es cx y cy. Nada más déjenme borrar esto. Si el video está muy largo, es porque estoy abordando algunos aspectos que, repito, ya ustedes deberían manejar, pero bueno, los estoy abordando por si acaso, ¿no? Entonces calculamos cx simplemente va a ser, voy a colocarlo por acá abajo, nada más para tenerlo como referencia. Vamos a ver qué se me hizo esto. Vamos a tener que cx va a ser igual a c coseno del ángulo, y que cy va a ser igual a c seno del ángulo. ¿Por qué? Porque voy a poner directamente el resultado. Entonces sería cx sería 3,1 por el coseno de 45, eso da 2,19, bueno, 2,2, porque estamos utilizando dos cifras significativas, kilómetros. Y si calculamos y, entonces sería 3,1 por el seno de 45, que da 2,2 también. Se pueden preguntar, ¿por qué da 2,2 en ambos componentes? Eso se debe a que el ángulo es de 45. Cuando el ángulo es de 45 grados, ambas componentes miden lo mismo. ¿Okay? Y eso si les da curiosidad, pueden buscar en YouTube algún video sobre trigonometría. Ahí van a explicar las identidades seno y coseno. Y probablemente ahí les quede más claro por qué pasan estas cosas. Incluso hay software que permite visualizar cómo se comporta la función seno y la función coseno a lo largo conforme va cambiando el ángulo. Entonces eso ustedes lo pueden observar en algún video. ¿Okay? Entonces ya tenemos los componentes. Anteriormente dijimos que Rx es igual a la suma de
de todas las componentes x de los demás vectores. En este caso, pues, habíamos dicho que Rx va a ser igual al vector Bx más el vector Cx. Vean que Ax no lo tomo en cuenta porque Ax es 0. Lo puedo tomar en cuenta, pero estoy sumando 0, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Entonces Rx va a ser Bx más Cx. Y Ry, disculpen ustedes, Ry va a ser igual a Ay más Cy, que fue lo que nosotros dijimos anteriormente, ¿verdad? Vean que Cy es este vector, Cy es este vector, esta componente, el vector que está aquí, y Ay vendría siendo este pedacito que está en verde, ¿ok? Este pedacito sería Y, entonces Ry va a ser la suma de Ay más Cy. Ok, entonces pues si metemos esto en una calculadora, pues vamos a tener lo siguiente, vamos a tener Rx. Rx va a ser igual a Bx, que es 4, bueno, no hace falta ni meterlo en la calculadora, sería pues 4 más 2,2 serían 6,2 kilómetros. Y Ry sería Ay, que sería 2,6 más Cy, que sería más 2,2, es decir 4,8. ok, 4,8 kilómetros. Tenemos ya las componentes. Tenemos los componentes Rx y Ry de ese desplazamiento, de ese vector de desplazamiento. Recuerden ustedes que si nosotros queremos calcular la magnitud del desplazamiento de ese vector, podemos utilizar Pitágoras. Pitágoras dice que pues la magnitud de la hipotenusa, que en este caso nuestro vector resultante, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus componentes, todo ello metido en una raíz cuadrada. Voy a omitir hacer la sustitución, voy a hacer el cálculo directamente. La sustitución la pueden hacer ustedes para que les quede todo el procedimiento en sus cuadernos o en su libreta de apuntes, lo que están manejando. Entonces sería 6,2 al cuadrado más 4,8 al cuadrado. Eso me da 7, manejándolo con dos cifras significativas, 7,8 kilómetros. Ok, esta sería la magnitud del desplazamiento, ok, del desplazamiento total de ese vector de desplazamiento. Hay una identidad trigonométrica que nos permite a nosotros calcular el ángulo que va a tener ese vector, y es precisamente la tangente de la menos 1. Entonces voy a colocarlo tal vez por acá arriba. No, aquí está bien. Esa identidad dice que el ángulo, en este caso le voy a llamar θ, ese ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente opuesta al ángulo dividido entre la componente adyacente. Si nos devolvemos al triángulo, voy a hacer el triángulo de nuevo mejor para tenerlo por acá y para que no queden dudas sobre eso, para que quede lo más claro posible. Voy a tratar de hacer un triángulo, pues más o menos, si se quiere hacer la línea recta, ahí está, y pues más o menos ahí, ¿no? Entonces acá, si mi computadora está un poco lenta es porque ya está en las últimas, entonces hay que tenerle un poco de paciencia porque ya incluso no quiere borrar, se queda un poco pegada, pero bueno, ya ahorita la cambio. Vamos a ver, voy a borrar este pedacito, no lo quiere borrar. Bueno, ya ahora sí lo borro. Bueno, voy a dejar ese pedacito ahí, no importa. Entonces vean que voy a colocarlo tal vez en rojo. Este sería la hipotenusa, que es el vector, el desplazamiento total. Acá tendría Rx y acá tendría Ry. El ángulo que nosotros calculamos a la hora de utilizar la tangente a la menos 1 es este ángulo que les voy a poner en verde. Uy, quedó muy grande eso. Déjenme nada más escribirlo de nuevo. Es este ángulo que está dibujado en verde.
¿ok? Ese es el ángulo que calculamos nosotros con la tangente la menos 1. Entonces, bueno, para calcular ese ángulo utilizamos tangente la menos 1 de la componente opuesta, que sería RY. Vean que RY está opuesta a ese ángulo, está enfrente del ángulo, dividido entre la componente adyacente de ese ángulo, que es RX. Vean que RX está, digamos, a la par, está a la par de ese ángulo, ¿ok? RX y RY. Entonces siempre es bueno hacer un pequeño diagrama, ¿no? Para conocer qué es lo que está pasando. El ángulo nos tiene que dar positivo. Vean que ese ángulo está medido. Vean que el vector, si yo hago un pequeño plano, yo sé que estoy hablando mucho, estoy comentando cosas que yo deberían manejar, ustedes deberían manejar, pero bueno, si yo hago un plano, vean que ese no se hizo recto. Si yo hago un plano, vean que ese vector resultante está cayendo sobre el primer cuadrante, donde donde las componentes Rx y Ry son positivas, nos dio positivo todo, y por lo tanto ese ángulo también tiene que ser un ángulo positivo, estaría siendo medido en sentido horario, ¿ok? Perdón, sentido antihorario. Recuerden que cuando tenemos ángulos positivos son medidos, o son ángulos medidos en sentido antihorario, y cuando tenemos ángulos negativos estamos hablando de ángulos medidos en sentido horario. Ok, bueno, vamos a meter eso en la calculadora a ver cuánto nos da ese ángulo, y ya los dejo libre. Yo sé que probablemente estos videos ustedes los vean a 2x, pero bueno, siempre trato como de explicar lo más importante para evitar ahí confusiones. Si metemos eso en la calculadora nos va a dar un ángulo de 37, dejémoslo en, vamos a ver, es que tenemos dos cifras significativas, entonces no debería, dejémoslo en 38 grados, ok, 38 grados. Si su profesor no es muy estricto con cifras significativas, lo pueden dejar en 37,7, ok, pero como en este caso estamos hablando de dos cifras significativas, entonces yo lo voy a dejar simplemente con dos cifras, ok. Entonces esta sería la solución al ejercicio 1.32. Si se fijan, entonces tenemos un vector resultante o un desplazamiento resultante de 7,8 kilómetros, dirección 38 grados. Ahora, importante, dirección 38 grados, pero ¿para dónde? ¿Verdad? En este caso sería 38 grados. Voy a hacer de nuevo el esquemita, tal vez, porque a la hora de dar la dirección pues no nos basta el ángulo, es decir, tenemos un ángulo de 38 grados, pero 38 grados ¿para dónde? Si nosotros le decimos al piloto de un, no sé, de un barco, una cosa así, que cambie el rumbo 38 grados, va a preguntar 38 grados ¿para dónde? ¿verdad? Entonces, bueno, habíamos dicho que el vector resultante era aproximadamente este, ¿verdad? Este que está en rojo. Vamos a ver si se dibuja más o menos. Este sería el vector resultante, y dijimos que el ángulo que nosotros medimos es este ángulo que está acá, ¿no? Entonces recuerden que acá tenemos que utilizar los puntos cardinales. Tenemos norte, sur, tenemos este y tenemos oeste. Entonces vean que en este caso pues el ángulo yo lo estoy midiendo en sentido antihorario, partiendo desde el eje X, que el eje X vendría siendo el este, el eje Y sería el norte, el eje menos X sería el oeste y el eje menos Y sería el sur. Entonces vean que estoy midiendo este ángulo en sentido horario, es decir, estoy partiendo desde el eje X hasta el eje Y, es decir, estoy partiendo desde el este hacia el norte, ¿ok? Entonces acá nosotros podemos decir que es 38 grados la dirección. Pues podemos ponerlo de varias formas. 38 grados norte partiendo del este, o podemos colocarlo 38 grados del este hacia el norte, ok. Yo en este caso voy a colocarlo 38 grados norte del este, norte del este. Ok, esta sería entonces la solución al ejercicio 1.32.